Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de este diplomado. Nos corresponde en esta noche hablar acerca de la relación entre ética y política. No es un tema sencillo por pues, las diferentes concepciones que tenemos sobre la política misma. Entonces, pues era muy interesante, en la medida de lo posible, entablar un diálogo con ustedes sobre este tema. Me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Y de verdad es un placer estar con ustedes esta noche, en las primeras clases de este 2023. Todavía, ¿no? Estamos en el protocolo de desear feliz año nuevo. Veía por ahí, ¿no? Un tuit de hasta cuándo es el día correcto, ¿no? Para dejar de desear el año nuevo. Creo que todavía estamos en ese momento. Así que les deseo, pues, un año 2023 de muchas satisfacciones académicas, pero también personales. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa. Permítanme empezar a compartir la presentación que tenemos preparada para hablar de este tema. Pues yo generalmente hago una exposición, trato de dejar al final entre 40 a 30 minutos. Como son 2 horas, igual podemos también hacerlo antes, pero si ustedes quieren en cualquier momento participar, preguntar algo, intervenir, cuestionar lo que aquí se está diciendo, con toda confianza, dado que somos pocas personas, tenemos esa posibilidad. Bueno, denme un momento para abrir la presentación. Sí, tengo un problema técnico. Denme un segundo. Bueno, un minuto. Una disculpa que parece que no tengo permiso como para presentar mientras está la grabación. Entonces me sacó de Google Chrome. Vamos a ver si ya se puede. Listo. Ay, pero ahora tengo que abrir de nuevo Prezi porque me cerró Google Chrome. Bueno, a ver, en lo que aquí está. Bueno, para empezar, para empezar con esta temática que me parece fundamental, sobre todo, ¿no? En tiempos, pues, como los que estamos viviendo actualmente, ¿no? Donde hay casos, ¿no? Como plagio de tesis, políticos, políticas, ¿no? Que muchas veces no siguen algunos parámetros éticos y que eso nos hace perder muchas veces la fe en la propia política,
me parece que es fundamental, ¿no? Justo reflexionar sobre cuál es la relación entre ética y política. ¿Es posible una relación? ¿Existe tal relación? ¿O es utópica pensar la relación entre la ética y la política? Bueno, vamos a empezar con una pregunta que es importantísima, ¿no? Todo depende, pareciera que no, pero todo va a depender en gran medida de qué entendemos por política. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es la política? ¿Quién me ayuda? ¿Quiénes nos ayudan a tratar de indagar sobre este concepto o noción tan polémica de nuestros días? ¿Qué es la política? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Qué es la política? Bueno, no se preocupen, más adelante, que a lo mejor los agarré todavía después, ¿no? De comer un poco, a lo mejor no han ido por el cafecito. Váyanse por su cafecito rápido para que despierten y podamos más adelante intercambiar puntos de vista. A ver, ¿qué es la política? Fíjense que generalmente e históricamente, más bien históricamente, han existido dos visiones completamente o diametralmente opuestas unas de otras. Me gusta mucho este párrafo de Maurice Duverger en este texto clásico que es Introducción a la Política, publicado por esta edición por Ariel en Barcelona en 1970. Y pongan atención, por favor, en esto que nos dice Maurice Duverger. Miren, desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente, vean, una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la otra visión diametralmente opuesta a esta visión de la política es un esfuerzo para hacer, vean esto, reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común. Para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría. Y para los segundos, es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la sociedad perfecta de la que hablaba Aristóteles. Entonces, vean esto, históricamente esto viene ocurriendo, ¿no? Desde que los hombres, nos dice Maurice de Berger, han reflexionado sobre la política, ¿no? En el mundo occidental, pues nos enseñan en nuestras clases de filosofía, teoría política, ¿no? Que es Platón, el padre de la filosofía política, porque va a ser el primero en escribir, ¿no? Su famoso libro La República, no sé si han tenido oportunidad de, de leerlo, librazo, la verdad es que es uno de los, bueno, en mi opinión, es de verdad una cosa maravillosa la República. Evidentemente, pues una no está de acuerdo con todo lo que dice Platón en la República, ¿no? Porque por ahí plantea una clase de comunismo muy extraño, compartir los hijos y cosas, y las parejas, cosas muy, muy extrañas de repente, pero la verdad es un libro magnífico, ¿no? Cuando uno lo revisa, tiene cosas muy importantes, como su idea de la justicia, ¿no? Pero bueno, desde que los hombres han oscilado sobre la política, existe, vean, estas dos concepciones completamente distintas. Entonces, una de las definiciones podemos englobarla como en el plano realista, en el plano de la separación de la moral o de la ética, ¿no? Si nosotros observamos lo que es la política en las manifestaciones, en los fenómenos de nuestro día a día, pues podemos, o sea, si observando la política de manera cruda,
podemos observar, ¿no? Que la política efectivamente puede ser esta lucha, esta contienda, esta imposición del poder político, de la voluntad, ¿no? Nos decía Max Weber que el poder es la imposición eh, de la voluntad política, ¿no? Aún en contra de toda resistencia. Entonces, es cierto, ¿no? Si lo vemos de manera fuerte, fría, pero hay otra noción, ¿no? De política y que no separa y que trata de unir justo un propósito, una visión teleológica, un fin ético en la política, ¿no? La política tendría que servir para asegurar el bien común, el interés general, ¿no? Entonces, vean que esta es una de las principales problemáticas que enfrentamos actualmente, ¿no? En esta separación que existe en la vida real entre la ética y la política. Pero ¿por qué existen estas dos concepciones? Porque es posible identificar una política fría, cruel, inmoral, sin ética, y porque es posible también encontrar política que pueda tender al bien común, al interés general, a pensar en políticas públicas, en bajar los índices de la desigualdad, de la pobreza, etcétera, porque esto es posible. ¿En qué momento ocurre esta separación? Siempre ha sido así. Vean ustedes que eh, esto tiene que ver mucho con las concepciones epistemológicas que se dan, ¿no? Es el gran contraste que existe básicamente entre la filosofía política antigua o la filosofía política clásica, para el paradigma aristotélico de la política y el paradigma moderno, que vamos a ver que surge básicamente con, pues, Maquiavelo y Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, desde que hacemos referencia a Maquiavelo, entendemos dónde está la ruptura, ¿no? La separación entre ética y política. Y ojo, porque estamos hablando del mundo occidental, ¿cierto? Pero bueno, es que eso es, eh, pues, alguna de las limitaciones, ¿no? De esta reflexión, pero también podemos, al final, ¿no? También es una reflexión de que existen otras concepciones de la política, incluso en otro tipo de comunidades, como los pueblos, comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, que tienen una concepción muy distinta de lo que es el trabajo político, la vida comunitaria, es una concepción completamente distinta, ¿no? Del liberalismo, que ahorita vamos a hablar de cómo eh, el liberalismo justo plantea una ética política muy concreta. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Lo que quiero que nosotros veamos, ¿no? Que estas dos concepciones de política pues, tienen que ver con estas dos concepciones epistemológicas, una concepción antigua y una concepción moderna, ¿no? Hay por ahí, ¿no? Un ensayo famoso, ¿no? De la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, pues básicamente también tiene que ver con esto, con esta concepción completamente distinta epistemológica. Y vamos a ver que la diferencia, si nosotros entendemos esto, pues ya lo entendimos prácticamente todo en relación, ¿no? A la relación entre ética y política o la relación entre el individuo y el Estado. Creo que lo podemos resumir de esta manera, a ver qué les parece, a ver cómo lo conciben ustedes. Pero, ¿no? Recordemos que era en nuestras clases, ¿no? De epistemología, eh, básicamente la epistemología es una forma, ¿no? Es pues la metodología, digámoslo así, con la que nosotros, que somos objetos observadores, los observadores de un objeto de estudio, observamos y comprendemos ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, vean que la concepción epistemológica de los antiguos, del paradigma aristotélico, concebían al Estado como anterior al individuo. Entonces, para Aristóteles, para el mundo antiguo, para el mundo helénico, que son prácticamente quienes crean la palabra política, empiezan a usarla por primera vez y son los grandes referentes de la democracia occidental a partir, ¿no? de este gran paradigma de la democracia ateniense, aunque podemos también criticar la verdad por su elitismo, ¿verdad? Aparente democracia directa, pero vemos que en realidad pues era una élite muy reducida quienes tomaban las decisiones, ¿no? Nos dice Robert Dahl que aproximadamente entre el 5 y 10% de la población ateniense
en realidad eran quienes tomaban las decisiones en las asambleas, en esa tan soñada, utópica, ¿no? Ahora en el mundo contemporáneo vemos como algo muy utópico la democracia directa, porque imaginamos que todo el mundo iba a las asambleas y tomaba las decisiones. No, era entre el 5 y el 10%, ¿no? Porque el concepto de ciudadanía pues, era muy limitado. Pero entonces, lo que quiero que nos quede claro es esto, ¿no? Para los antiguos, la relación del individuo con el Estado era una, y para los modernos otra. Para los antiguos, el Estado era anterior al individuo. El Estado era algo natural, mientras que para los modernos, el Estado es posterior al individuo y el Estado es algo artificial, es una convención, es una creación, es un pacto, es un acuerdo, es algo artificial, un artificio, ¿no? Entonces, básicamente ahí está la diferencia que evidentemente nos va a dar una relación completamente distinta entre la ética y la política. Vean este concepto de sum politikon, es el famoso concepto de animal político de Aristóteles, ¿no? Vean ustedes que lo hemos escuchado muchas veces ya en el mundo moderno, ¿no? Hablamos de, bueno, el mundo contemporáneo, de animal político, ¿no? Y siempre señalo que a veces lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Como si tuviéramos, como que se hace referencia a que los seres humanos somos seres sociables por naturaleza y que somos por naturaleza políticos, pero es una interpretación un poco sesgada o tergiversada de lo que concebía Aristóteles. Incluso hay que tener mucho cuidado con esta visión, porque ¿qué concebía Aristóteles? ¿No? Recordemos que Aristóteles va a tener una concepción teleológica de la política. Eh, el Estado era anterior al individuo, el Estado cumplía una finalidad, un propósito ético preconcebido, como una clase de predestinación, ¿no? Entonces, ¿qué significa el sum politikon? Aunque no, por eso digo que hay que tener cuidado, porque el hecho de que el hombre, y vean, estoy hablando del hombre masculino en singular, el hecho de que el hombre fuera un animal político implicaba que había otras personas que no eran animales políticos por naturaleza. Entonces, los antiguos creían que por naturaleza algunas personas estaban predestinadas a gobernar y otras, por naturaleza, porque así lo quería la cuestión, el orden moral, estaban destinadas a obedecer, a ser esclavos y a obedecer los mandatos de los hombres libres, de los ciudadanos, ¿no? De los hombres ociosos. Entonces, aguas, ¿no? Cuando hablamos de que el ser humano es animal político por naturaleza, hay detrás, ¿no? Eh, bueno, a menos que ya estemos ahí reconociendo la igualdad ontológica entre los seres humanos, pero vean que esta concepción aristotélica del sum politikon implicaba que unos mandaban y otros obedecían. Y vamos a ver que en el mundo moderno, el hecho de que el Estado sea una invención modifica esta relación natural de la política, esta justificación natural. O sea, no sé si se alcanza a ver ahora, pero ahorita me gustaría mucho que lo fuéramos viendo. Porque vean qué dice Aristóteles, vean esto. Es también de necesidad, por razones de seguridad, la unión entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. Quien por su inteligencia es capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor. Al paso que quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias, es súbdito y esclavo por naturaleza, por lo cual el amo y el esclavo tienen el mismo interés. Y resulta también que quien por naturaleza y no por casos de fortuna carece de ciudad, vean esto, quien carece de ciudad está por debajo o por encima de lo que es el hombre. Es pues manifiesto que las ciudades por naturaleza, vean, aquí está lo que les digo, de la concepción epistemológica. El Estado es anterior al individuo, pues si el individuo no puede por sí bastarse a sí mismo, deberá estar con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común, o que a causa de su propia insuficiencia
no necesite de ella, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios. O sea, vean esto. A mí siempre me parece como, ay, híjole, ¿no? Bueno, me parece magnífico esta definición, pero obviamente vean, está justificando la desigualdad natural entre los seres humanos, está básicamente afirmando, ¿no? Que pues los esclavos, los extranjeros, las mujeres, eh, pues son bestias, básicamente, ¿no? Porque no formamos parte de la ciudad. Entonces, a lo que aquí voy es que eh, en relación a la relación, en relación, perdónenme esto, en relación, ¿no? A eh, esta vinculación de la política con la ética, pues vean que no existía una separación porque la política tenía un fin moral totalizador, básicamente, y entonces el Estado era una cuestión ¿no? que existe previa a la existencia del individuo, y entonces, básicamente, para el mundo heleno, eh, el Estado, la ciudad-estado, la polis, ¿no? Que de ahí viene política, el, ¿no? Esta participación pública era algo básicamente sagrado, lo veían incluso desde una perspectiva religiosa, tenía mucho que ver con pues la religión que practicaban, ¿no? Los antiguos helenos. Entonces, pues no existía una separación entre política y moral, porque la política en sí misma ya tenía un fin ético, un fin moral específico, ¿no? Entonces, por eso no existe una separación. Y quien es incapaz de ser un ciudadano, quien es incapaz, pues sí, de participar en la vida pública, o es un dios o es una bestia, ¿no? Porque esto sí me gusta de Aristóteles, lo que voy a decir ahora. Eh, esto, evidentemente, lo anterior no, porque vean que es una justificación de la desigualdad natural entre los seres humanos y que el mismo Platón justificaba, ¿no? Si leemos la República, cuando habla de las diferentes almas, ¿no? De cobre, eh, de las diferentes, ¿cómo les llaman? Se me fue ahorita, pero justifica, ¿no? Que existan diferentes vocaciones, ¿no? Diferentes actividades dentro de la República, y esto lo justifica en el mito, ¿no? En el mito de la creación de que hay almas de oro, de bronce y de plata, me parece, no recuerdo, y entonces desde que nacemos así es, porque así es, por los dioses, así lo han querido, la naturaleza así lo ha querido, ¿no? Entonces vean que el hecho del mandato, el imperium, el dominio, está justificado en una cuestión de naturaleza que el mismo Platón asegura que no es posible justificar a partir de la razón. Platón decía que ¿no? La misma, cuando hace esta relación entre doxa y episteme, que el conocimiento tiene un límite, y cuando nos salimos de este límite, hay que entrarle al mito, ¿no? Y es por eso que en el mito utiliza esta clasificación de las diferentes almas. Entonces, la justificación de la ciudad-estado es algo natural, que se justifica moralmente y desde el punto de vista teleológico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la modernidad? ¿Qué pasa en Occidente? En la modernidad se da una ruptura, una separación entre política y moral en un primer momento a partir, ¿no? De las ideas de Maquiavelo, que si bien, pues hay que decirlo también, que es un autor muy incomprendido, porque siempre, ¿no? Lo relacionamos con estas ideas que ya hemos bautizado como maquiavélicas. Maquiavelo es el principal referente, ¿no? Cuando hablamos de acciones amorales, estratégicas para alcanzar un fin específico, ¿no? Es el famoso referente de el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, pues, imagínense que llega Maquiavelo cuando escribe El Príncipe y nos dicen, a ver, espérense tantito porque eso que el paradigma aristotélico de que el ser humano es político por naturaleza y que unos por naturaleza mandan y otros obedecen, que vean que esta idea se traslada y sigue funcionando con toda normalidad durante
los absolutismos monárquicos, porque pues está muy relacionado con el paradigma del derecho divino, ¿no? El hecho de que los reyes, algunos reyes, algún grupo de personas, ¿no? Gobiernen, eh, se justifica porque así lo quiso Dios, ¿no? Es una familia heredera directamente, prácticamente, de Adán y Eva, ¿no? Y vamos a ver cómo en el segundo tratado sobre el gobierno civil, me encanta cómo John Locke, ¿no? Uno de los contractualistas clásicos, se burla, ¿no? Así de, a ver, ¿cómo vamos a encontrar esa cadena genealógica, ¿no? Para decir que tal monarca es un primo lejano de Adán y de Eva, ¿no? Entonces, bueno, eh, vean cómo el paradigma del derecho divino, pues se acopla muy bien al paradigma aristotélico, ¿no? Al sum politikon. Y entonces, pues llega alguien como Maquiavelo, que con toda su experiencia política, con estas ganas, ¿no? De influir, de ser también querido, protegido por pues el poder político, ¿verdad? Eh, los Médicis, etcétera, como Maquiavelo, pues va a través de su observación desde el punto de vista de lo empírico, ¿no? Dejando de lado toda cuestión filosófica, ¿no? Entendiendo por filosófica también una referencia al deber ser, pues Maquiavelo en El Príncipe nos va a plantear como una receta de cocina de lo que deben de hacer los príncipes que quieran tener el dominio, ¿no? De un Estado. Incluso Maquiavelo es el padre, ¿no? Es el primero en utilizar el concepto de Estado. Los Tato es el primero de hablar de este concepto, ¿no? De esta realidad política. Entonces, Maquiavelo dice, a ver, espérense, no es cierto que es una cuestión de naturaleza, no necesitas tener sangre azul, básicamente, para gobernar. Maquiavelo se da cuenta que la fuerza, el uso de la fuerza es una de las cuestiones más importantes para lograr la dominación política, ¿no? Entonces, no necesitas eso, necesitas saber las técnicas, la técnica del poder político, que ha funcionado históricamente a los reyes, a los monarcas, a quienes han gobernado estas estrategias, ¿no? Y habla de pues, las ventajas de ser amado, de ser temido, etcétera, 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 ¿no? Dependiendo de las circunstancias, del principado, si la tierra conquistada tiene tradiciones históricas o no, etcétera, va dando ahí sus consejos. Entonces, pues Maquiavelo va a ser el primero en hacer esta primera fractura, ¿no? Entre la política y la moral. Entonces vean esta referencia de Wolfgang Kersting sobre Maquiavelo. Dice, en los escritos de Maquiavelo encontramos una imagen nueva del hombre, decididamente anti-aristotélica. Su antropología política tematiza por primera vez al hombre moderno, desvinculado, ontológicamente desprovisto de lugar, asocial y dejado a sí mismo, autocentrado. Esta antropología política tematiza, pues, al homo economicus apolítico privado, un politisch privat, que maximiza permanente los bienes, el poder y la influencia. El hombre de Maquiavelo ya no es ningún sum politicón, sino un individualista radical, cuya desmedida apetencia lo convierte en un factor de riesgo constante del orden y exige su domesticación mediante instituciones estatales represivas. Entonces, pues básicamente, ¿no? También no es casualidad que algunos consideren que Maquiavelo es el padre de la ciencia política, ¿no? Porque esta separación entre ética y moral, bueno, vean que estoy usando aquí ahorita indiferenciadamente ética y moral, ¿no? Pero a ver, vamos a intentar hacer una distinción, porque evidentemente, pues no son lo mismo, aunque sí me gustaría aclarar, ¿no? Que hay filósofos o filósofas que, igual que yo ahorita lo estoy haciendo, utilizan de manera indistinta, ¿no? Ética y moral. Entonces, vamos a dar un poco más de propiedad a esto. Eh, es que ustedes van a ver que no hay un uso homogéneo de estas dos concepciones en la filosofía, ¿no? Los mismos Hegel y Kant
no hacen referencia a lo mismo, ¿no? Por mencionar dos filósofos importantísimos de la modernidad. Pero entonces, ¿a qué nos referimos por ética? Bueno, vamos a pensar, es que ética puede tener dos acepciones, ¿no? La ética, que puede ser esta convicción personal de hacer lo que en un momento dado una persona moral, como individuo moral, considera como correcto, de su propia convicción, pero también la ética, ¿no? Sabemos que es una rama de la filosofía que justo estudia las cuestiones morales, ¿no? Entonces, la moralidad, pues es el término, la práctica, ¿no? Si ética la podemos entender como, pues, el estudio, la rama de la filosofía que estudia la moral, pues la moral es esa práctica ya, ¿no? La moral es ese planteamiento sobre las acciones correctas, incorrectas, las ideas de lo bueno y de lo malo, de lo que se debe o no se debe hacer, ¿no? En el individuo. Bueno, entonces, bueno, esa es la concepción que yo generalmente utilizo de Adela Cortina, pero bueno, yo les aclaro, ¿no? Que hay filósofos, filósofas que, que lo utilizan de manera diferente, ¿no? Y a veces indiferenciada, como aquí lo estoy haciendo un poco. Pero ahorita que estoy hablando, ¿no? De la relación entre política y ética, pues pensemos que estamos hablando de esta relación entre la política como una práctica histórica, ¿no? Relacionada con el uso del poder, con la dominación política y la ética, ¿no? Porque este módulo se llama política y ética. Entonces entendamos a la ética como, pues, una concepción, ¿no? Las concepciones sobre lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Que vean que básicamente es Maquiavelo, ¿no? Y no es entonces casualidad que sea considerado para algunas personas el padre de la ciencia política, porque pues Aristóteles ya ha utilizado el método descriptivo, empírico, cuando hace el estudio de las constituciones, pero pues sigue teniendo muchísimos planteamientos todavía filosóficos, ¿no? Aunque Aristóteles no hace ninguna teoría política como tal, porque sí, Aristóteles es más descriptivo, pero muchos consideran, ¿no? En realidad a Maquiavelo como el padre de la ciencia política, ¿no? Si Platón era el padre de la filosofía política, pues Maquiavelo va a ser como el padre de la ciencia política, ¿no? Porque la ciencia hace referencia a, pues, el plano descriptivo, ¿no? A lo empírico. Y ahorita hablamos de una definición que a mí me gusta muchísimo, una clasificación de Luis Villoro, un filósofo político muy bueno de la UNAM, mexicano, ¿verdad? Que nos hace una propuesta analítica sobre estos conceptos. Pero ahorita lo vemos. Ahorita llegamos a Luis Villoro, que también tiene un texto muy bueno sobre la relación entre ética y política, que les recomiendo mucho leer. Ahorita les doy la referencia bibliográfica. Bueno, que también aquí hay que leer también a Bobbio, ¿no? Que Bobbio en su teoría general del Estado, si no me equivoco, bueno, ahorita también les doy el libro correcto, luego se me van los nombres exactos de sus obras, pero también habla, ¿no? De la relación entre política, eh, moral, e incluso habla de derecho, y de estas como concepciones que él llama monistas, ¿no? Un poco haciendo referencia a Aristóteles o el paradigma aristotélico. Los paradigmas monistas, ¿no? De la relación entre política y moral tienen que ver con esta unión, ¿no? Eh, Inseparable entre política y moral. Y las concepciones dualistas son quienes sí separan, ¿no? La práctica política de las cuestiones éticas, de las cuestiones morales. Bueno, también sirve, es muy útil, ¿no? Esta clasificación que hace Norberto Bobbio al respecto. Pero a lo que vamos aquí es que vean, ¿no? Maquiavelo va a plantear esta ruptura y es justo el dilema que nos plantea en el mundo moderno y que seguimos teniendo en el mundo contemporáneo, ¿no? Eh, Vemos que justo muchos políticos profesionales, si también recurrimos al famoso texto de Max Weber, ¿no? La política como vocación, el político y el científico, pues Max Weber hace referencia, ¿no? A que existen aquellos políticos que viven
de la política y aquellos políticos profesionales que viven para la política, ¿no? Y ahí podemos pues justo aterrizar estas dos concepciones completamente distintas de la política, ¿no? Quienes ven la política como una plataforma para obtener prebendas, ventajas, estatus, posición, para imponer la voluntad, los intereses, y quienes ven a la política como una práctica que puede ayudar justo a construir un orden social mucho más justo, ¿no? A partir de un planteamiento moral de lo justo y de lo injusto. Entonces, vemos que, por eso Maurice Duverger, ¿no? Nos habla de estas dos concepciones históricas de la política que siguen chocando todos los días. Pero vean, lo que yo quiero que aquí, ¿no? Porque a veces estamos muy desilusionados, tenemos mucha desilusión, desesperanza, y es lo que Hannah Arendt llama, tenemos un gran prejuicio en contra de la política, porque desafortunadamente, pues esta visión de la política desde el punto de vista pragmático, sin ética, sin ninguna clase de moral, ¿cierto? Eh, ha predominado en la historia de la humanidad, ¿no? También Bobbio nos habla como de cómo ha evolucionado esta concepción de la política, ¿no? Que al principio, pues, se hacían estos grandes tratados, ¿no? Por los grandes teóricos políticos. Que bueno, aquí también cabe decir que dejaron fuera muchísimas mujeres, que justo yo estoy escribiendo, estoy investigando sobre filósofas políticas, teóricas políticas, que pues desafortunadamente pues fueron pues borradas de la historia, no están en los libros de teoría y filosofía política. Entonces estoy escribiendo un artículo que espero al menos este año poder terminar, porque a veces la carga de trabajo es mucha, pero para también reivindicar, ¿no? Ideas, eh, nunca se menciona a Aspasia de Mileto, y Aspasia de Mileto fue la que le enseñó la gran ciencia de la retórica al mismísimo Pericles, al mismo Sócrates, era maestra de Sócrates, era amante también de Pericles, y es la autora, algunos sostienen la hipótesis de que es la autora de este gran discurso de el discurso fúnebre de Pericles cuando se pierde la guerra del Peloponeso y implica el fin de la democracia, ¿no? Entonces, no sé si lo han leído, pero es un discurso buenísimo, ¿no? Entonces, algunos creen que es autoría de Aspasia de Mileto, que era filósofa extraordinaria, y que vean, les dio clases al mismo Sócrates y al mismo Pericles. Entonces, bueno, espero este año sacar este artículo para contribuir a esta reivindicación, porque siempre hablamos, ¿no? De estos filósofos hombres, pero también hay ideas importantísimas de mujeres que, pues, que dejamos de lado, pero que también tuvieron influencia, ¿no? Bueno, eh, entonces, a lo que voy es que vivimos, aquí quiero entrarle al ensayo de Hannah Arendt, tiene un libro muy importante que se llama La promesa de la política, que lo tengo por aquí atrás, ya lo vi, pero ay, no es cierto, no era ese. ¿Dónde estás? Aquí estás. Mire, por favor, si tienen oportunidad, léanlo, La promesa de la política, sobre todo el ensayo que dice qué es la política. Y ella nos habla ahí del prejuicio que hay en contra de la política, ¿no? Sobre todo en el mundo moderno, se fue construyendo más sólido este prejuicio en contra de la política. Que ojo, ¿no? Los prejuicios no son necesariamente algo malos en sí mismos, ¿no? Los prejuicios nos ayudan a movernos en la sociedad, porque el ser humano, las personas humanas no podemos conocerlo todo. Necesitamos de prejuicios para simplificar la complejidad de la realidad social. Entonces, además los prejuicios son tan efectivos, tan poderosos, porque llevan un relato más o menos verdadero, ¿no? Se fundamentan en hechos ciertos del pasado, aunque no necesariamente se mantengan ciertos durante todo el tiempo, de manera permanente.
eso nos explica Hannah que por eso es tan difícil, ¿no? Destruir los prejuicios, porque están sustentados en ciertas cuestiones que son más o menos ciertas. Pero entonces, a lo que voy es que tenemos un prejuicio muy fuerte en contra de la política y que pues está sustentado, de hecho, ayer tuvimos una charla de estas que a veces convocamos desde la Escuela Judicial Electoral, estas conferencias electorales del profesorado, hablamos un poco de esto. Si alguien estuvo ahí, perdónenme porque voy a ser un poco repetitiva, pero porque hablaba de Hannah Arendt, ¿no? De este prejuicio en contra de la política. Eh, ¿Qué nos dice esta filósofa que ella prefería ser llamada pensadora política? Porque, vean esto, me gusta mucho esto, porque le decían, ¿usted es filósofa política en entrevistas? Y Hannah Arendt decía, no, a mí no me gusta, porque los filósofos son hombres, general, ¿no? El círculo de los grandes filósofos son hombres y no me han aceptado en su círculo, ¿no? Entonces a mí no me interesa, yo no estudio o pienso la política o filosofo sobre la política para obtener ese reconocimiento en ese círculo social de filósofos. Yo estudio la política, vean esto, para comprender. Eso me parece fundamental del pensamiento de Arendt. No hacer un juicio o un prejuicio inmediato de la política, sino buscar la comprensión de lo que está pasando. Por eso ella habla muchísimo de pensar sin asideros, ¿no? De quitarnos estas preconcepciones teóricas dogmáticas para poder realmente comprender los fenómenos políticos. Bueno, entonces ella nos dice que hemos construido en el mundo contemporáneo, mundo moderno, un prejuicio muy fuerte en contra de la política, porque hemos concebido que la política es la culpable de todos nuestros males. O sea, imagínense el contexto en el que ella escribía. Ella tuvo que salir, ¿no? Exiliada de Alemania, era judía, eh, tuvo que salir exiliada de Alemania. A muchos de sus amigos, ¿no? Entre ellos Walter Benjamin, pues fueron asesinados por el régimen nazi. Bueno, tuvo una relación también, hay que decirlo, ¿no? De discípula, profesor, ¿no? Con Heidegger, también una relación amorosa, tiene una gran influencia de la filosofía, ¿no? De Heidegger, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que ella, pues tiene que salir, ¿no? Exiliada de Alemania, perseguida, y a pesar de esto, a pesar de ser judía, a pesar de salir corriendo, ella, ¿no? Escribe este concepto, ¿no? En su reporte sobre Eichmann, el juicio de Eichmann, el concepto de la banalidad del mal, que le costó el prestigio que tenía porque la comunidad judía se enojó muchísimo con ella, ¿no? Porque ella sostenía que no es que fueran, que Eichmann representara el mal radical, ¿no? Sino que hablaba de, pues, la banalidad del mal, que al final de cuentas eran personas comunes y corrientes que pues más bien seguían órdenes anclados en una normalización de las prácticas antiderechos humanos, por decirlo simplificadamente, aunque es un poco más complejo. Pero bueno, ya me estoy perdiendo de lo que les quiero aquí transmitir. El punto importante es que piensen en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, de lo que viene en el periodo posguerras, y ella nos dice, ¿no? Hemos creído, también piensen en el contexto del positivismo científico, ¿no? Del siglo XX, que por un lado pensamos que con la técnica, que con el conocimiento, ¿no? Íbamos a solucionar todos los problemas de las sociedades humanas, un poco desde el paradigma de Augusto Comte, ¿no? Íbamos a pasar ese estatus de religiosidad, barbarie, esoterismo, y que la ciencia iba a ser nuestra gran salvadora. Pero ¿cuál fue la realidad? Que con la ciencia, a través del conocimiento y de la técnica, hemos creado las más peligrosas armas de destrucción masiva y podemos terminar con el mundo prácticamente apretando un botón, ¿no? Dando una instrucción.
Entonces, no es casualidad que en el periodo de la Segunda Posguerra Mundial venga este eclipse de la razón, ¿no? Que venga este cuestionamiento a la técnica, a la ciencia. Y pues justo Arendt nos dice esto, ¿no? Que este prejuicio del positivismo científico, de que con técnica podemos solucionar todo, es muy, muy peligroso. Y eso es una de las ideas que se anclan en el prejuicio en contra de la política y que sigue teniendo muchísimo eco todavía. Pues me estaba... Ah, no, aquí estamos todavía, ¿verdad? Bien. Entonces, centralmente construimos la idea de que la política es la causante de todas estas guerras, de toda la desigualdad. Creemos que los políticos son exclusivamente los culpables de todas estas decisiones, de todas estas barbaridades, de toda la barbarie que vivimos en el siglo XX, ¿no? Fue el siglo de gran barbarie, ¿no? El Holocausto, los grandes fascismos, las dictaduras militares. No sé si ya tuvieron la oportunidad, ¿no? De ver la película de Argentina, 1985. Híjole, ¿no? Uno termina llorando porque es desgarrador, ¿no? Una no puede creer el grado de crueldad, ¿no? A que pueden llegar los seres humanos en el exterminio de otros seres humanos. Y entonces creemos que la política, así a secas, la política es la culpable de todo esto. Y entonces, desde el paradigma positivista, creemos que eliminando la política, introduciendo solamente la técnica, pura administración, pura técnica, vamos a acabar con nuestros problemas. Y esto lo seguimos viendo. Piensen en la pandemia, ¿no? Hablábamos, no politicen al secretario de salud, ¿no? Tiene que ser una cuestión completamente técnica, científica, sí y no, sí y no. Entonces, aguas, mucho cuidado, porque, dice Hannah Arendt, este prejuicio que tenemos en contra de la política, de que la política es la culpable de todo, y esta fe ciega en la ciencia, es justo lo que nos está alejando de lo que ella llama la promesa de la política. ¿Qué es la política entonces para Hannah Arendt? Hannah Arendt está defendiendo esta visión ética de la política. Hannah Arendt hace un revisionismo, hace un regreso al paradigma aristotélico, hace un regreso a la filosofía política del mundo heleno, estudia a Sócrates, estudia a Platón, estudia a Marx, estudia a Hegel, estudia a Kant. Para mí es la mejor filósofa política que existe. Hannah Arendt, aunque ella no quería ser reconocida como filósofa, es la mejor pensadora política, porque nadie estudia como ella a Montesquieu, a Rousseau, ¿no? Entonces, ahí se los dejo de tarea para que lo reflexionen. ¿Y qué nos dice hacer esta revisión de la filosofía política? Que contrario al prejuicio que hemos creado de que tenemos que eliminar la política y poner pura técnica, pura ciencia al servicio de las sociedades humanas, tal como lo planteaba Augusto Comte, la política para Hannah Arendt es lo único que nos puede salvar, paradójicamente, de la violencia, de la imposición, de la fuerza. Porque para Hannah Arendt hemos confundido históricamente la fuerza, la imposición, la violencia con política. La política no tiene nada que ver con eso. La política, ¿no? Si lo analizamos desde el surgimiento, desde la práctica, donde surge, la política justo es lo que permitió a las personas, a los ciudadanos atenienses, por poner un ejemplo, el ejemplo clásico, salir del espacio privado, encontrar un espacio que pudiera permitir el diálogo entre iguales y a través de el habla, de la negociación, del diálogo, del debate, decidir juntos el destino de la comunidad política. Entonces, la política, nos dice Hannah Arendt, es lo único que nos permite estar los unos con los otros aún siendo diversos, lo que permite, ¿no? Un poco también pensando en Habermas desde la acción comunicante, desde la democracia deliberativa, de estas ideas filosóficas del hablante, a partir del habla, poder persuadir a mis conciudadanos
y tomar juntos las decisiones sobre el destino que nos afectan a todos, ¿no? Entonces, la política es esa práctica de, en un espacio que nos permite, en un espacio público, poder debatir entre iguales qué es lo que conviene más para resolver los problemas. Entonces, vean que no es casualidad, en ese sentido, el paradigma de la gobernanza actual en política pública, ¿no? No sé si aquí hay estudiosos o estudiosas de las políticas públicas, pero sabemos, ¿no?, que una política pública se distingue, por ejemplo, de una política gubernamental, porque la política gubernamental, ¿no?, desde algunos autores, no, no todos, pero desde la concepción que aquí les estoy compartiendo, no sé, estoy pensando en Mauricio Merino, en Luis Aguilar, por poner los clásicos, ¿no?, los básicos, pero la política gubernamental es aquella política, programa de gobierno decidido desde el escritorio del gobierno, decidido unilateralmente, ¿no?, por quienes están gobernando hacia los gobernados. Y la política pública, desde la gobernanza, implica una auténtica política pública, implica un diálogo, una retroalimentación real de los tomadores de decisiones con quienes son las personas afectadas por el problema público que se busca resolver. Entonces, las políticas públicas, una auténtica política pública implica consultar a quienes son afectados por los problemas públicos sobre las maneras que consideran adecuadas, legítimas, para resolver el problema público. Entonces vean que todo está interconectado de manera transdisciplinar. No es casualidad estas coincidencias transdisciplinarias, ¿no? Desde el public policy, desde la filosofía política, la filosofía, bueno, la filosofía jurídica, como ha estado tan aislada, tiene cierto rezago, hay que decirlo, pero vean, ¿no? No es casualidad entonces con la sociología, ¿no?, con el enfoque sistémico, etcétera, en las ciencias sociales. Entonces, ¿qué es, qué implica esto? Que veamos la importancia de, em, no es casualidad entonces, ¿no?, que cuando viene este eclipse de la razón en el siglo XX, en el periodo de posguerra, en donde nos damos cuenta que lo más importante no es implementar políticas técnicamente perfectas, sino que lo importante para resolver los problemas públicos es ejecutar, planear, desarrollar, ejecutar políticas públicas que funcionen, porque son legítimas, porque tienen el consenso de los actores involucrados, sean empresarios, sea la iglesia, sean las familias, sea las personas indígenas. Por eso es tan importante hoy en día, y se habla, ¿no?, de la importancia de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. No es casualidad tampoco que hablemos, ¿no?, ahora desde el paradigma de la democracia participativa, ¿no?, de la democracia deliberativa, de los mecanismos de participación ciudadana y de la necesidad de fomentarlo ante la crisis que tenemos actualmente de democracia representativa, ¿cierto? Nada de esto es así fortuito ni casual, ¿no? Está anclado en muchas ideas que como Hannah Arendt, pues muchos pensadores políticos en todo el mundo, pues estamos impulsando, ¿no? Estamos tratando de promover, porque necesitamos reivindicar esta política que sí tiene un contenido ético. Estamos tratando de fomentar, de reivindicar esta política que es real, que tiene un paradigma filosófico político detrás, ¿no? Entonces, bueno, aquí, eh, bueno, solamente voy a terminar de mencionar unas ideas de Hannah Arendt, que me gusta muchísimo siempre recalcar esto, pero vean cómo para Hannah Arendt la política era el único espacio de libertad que teníamos los seres humanos, porque justo piensen en todas las diferencias que tenemos en el mundo privado, y cuando vamos al espacio público, ¿no? A lo mejor estamos aquí ahorita, a ver, déjenme ver sus nombres, ¿no? O sea, no sé, estoy pensando, no sé, Miguel Antonio, Javier Humberto, Claudia, Ana Cristina, Víctor, pues definitivamente tenemos seguramente contextos muy diferentes, tenemos experiencias profesionales muy diferentes, intereses,
académicos muy diferentes, nuestras familias, ¿no? A lo mejor no estamos todos en la Ciudad de México, estamos en otras entidades federativas, algunos de ustedes pueden estar en zonas rurales o no, urbanas, ¿no? Pero eso no interesa para los fines de esta asignatura y lo que importa es que este espacio sea un espacio público libre para discutir, ¿no? Porque estamos partiendo de que nosotros somos iguales entre nosotros y tenemos la misma capacidad racional, analítica para discutir, ¿no? Los temas que aquí estamos abordando. Pues de la misma manera, ¿no? Para Arendt, el espacio público, el ágora, el espacio que solo se da en la polis, en la ciudad, eh, es el único espacio donde podemos ser libre porque dejamos de lado esas diferencias y a partir del discurso, de la argumentación, del habla, podemos persuadir a mis iguales, vean esto, para que cambien sus ideas políticas, para que se muevan de una idea a otra. Vean este concepto tan importante de libertad política, que yo, que creo A, escucho a mi igual, me persuade y cambio mi posición a B. Y así funciona el mundo de la política, así funciona la negociación en los congresos, así funcionan en las asambleas deliberativas, en las universidades, en cualquier lado, ¿no? La persuasión, el uso de la voz, del discurso, es fundamental para la política, ¿no? Entonces, vean esta reivindicación tan importante. Ay, me faltó decirles hace rato, ¿no? Cuando hablaba que esa parte no me gustaba de Aristóteles porque fundamenta con el zoom político en la desigualdad natural de los seres humanos, pero esto sí me gusta de Aristóteles, que él concebía, al igual que el mundo heleno y los antiguos helenos, eh, la ciudad, vean esto, ¿no? La ciudad, Aristóteles veía la ciencia política como la ciencia soberana, la ciencia suprema, ¿no? Porque decía, una cosa es hacer el bien a una persona, es algo amable, es algo bonito hacer feliz a una persona, a un individuo, pero es la cosa más suprema poder hacer el bien, poder hacer felices a toda una ciudad, ¿no? Entonces, la ciencia política para Aristóteles buscaba la felicidad de todos los habitantes, de los ciudadanos de una polis, ¿no? Pero eso no es la parte que más me gusta, sino la parte que más me gusta es esta. Concebían que la ciudad, la polis, la política era el único espacio donde los, bueno, hay que decirlo, si decía hombres en singular, ¿no? Entonces, por eso estamos también desde el feminismo reivindicando la apertura para mujeres y otros grupos históricamente discriminados, pero más allá de esta concepción muy sesgada de Aristóteles, lo que me gusta es que para él la ciudad era el único espacio donde los seres humanos podían alcanzar y desarrollar sus potencialidades. Entonces, piénsenlo así, ¿no? Nosotros vivimos prácticamente en ciudades, ¿no? En grandes ciudades, y son los espacios que nos permiten desarrollar, potencializar nuestras capacidades, ¿no? En fin, eso me gusta mucho. Es una idea filosófica que me gusta muchísimo sobre la ciudad, sobre la política. Pero bueno, para no perdernos y regresar. Eh, bueno, no sé si hasta aquí ya he hablado muchísimo. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión, algún cuestionamiento, pregunta. ¿Vamos bien? Ana Cristina, te escuchamos. Sí, la verdad es que me parece muy interesante lo que nos has aportado, maestra Alejandra, porque efectivamente casi siempre luego más las mujeres decimos, no, la política es un espacio que como medio feo por como ya sabemos que se maneja. Y el hecho de que ahorita que comentabas ya de hecho descargué el libro, estaba en PDF en internet, y sí, por supuesto me voy a dar a la tarea de leerlo porque me parece un análisis muy interesante, el hecho de que nosotros encontremos precisamente en esas lecturas de alguien que se nos adelantó en analizarlo, pues cosas muy interesantes que podemos traer a la vida diaria, ¿no? Y entonces creo que nuestra tarea es reivindicar precisamente la política como debe ser o como realmente es, sino como se ha distorsionado en los últimos años, pues en México y en varias partes del mundo. Gracias. Gracias a ti, Ana Cristina, me parece. Gracias por hacerle la descarga de esta recomendación bibliográfica y coincido completamente contigo, ¿no?
la importancia de, pues sí, leer a quienes, pues ya tomaron gran parte de su vida a estudiar, ¿no? Estas cuestiones políticas y que están aquí diciéndonos cosas importantísimas, ¿no? Que nos pueden ayudar a salvar nuestras sociedades contemporáneas ante estas grandes catástrofes, ¿no? Como dice Luigi Ferrajoli. Muchas gracias, Ana Cristina. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, cuestionamiento, pregunta, aportación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, aquí podemos entender entonces esta separación, ¿no? Entre política y moral, de política y ética, pero también, ¿no? Esfuerzos que desde la filosofía política, desde la teoría política, están impulsando la reivindicación de la práctica política como esta actividad humana que nos permite a partir de la negociación, a partir del habla, tomar decisiones. Porque, ¿qué pasa cuando no hay política? Política bien entendida. Una vez escuché a una política colombiana, creo que Francia, la actual vicepresidenta de Colombia, decía, es que la política bien entendida, ¿no? Me gustó cómo habló de la política bien entendida, pero justo eh, la política bien entendida implica utilizar estas herramientas del habla, negociación, arbitraje, ¿no? Pensemos en los mecanismos alternativos, ¿no? De solución de controversias, justo para evitar el uso de la imposición, de la violencia y de la fuerza. ¿Qué pasa cuando no hay política bien entendida? Pues es una persona o un grupo de personas que imponen a partir de su poder político, de su imperium, de su dominium, del uso de la fuerza en las dictaduras, en los regímenes no democráticos. Pero también ocurre, ¿no? En regímenes electos democráticamente que imponen visiones de las decisiones por voto mayoritario sin entrar al diálogo, ¿no? Y entonces, pues muchas decisiones no tienen esa legitimidad o esa aceptación social o técnica también, ¿no? No hay un diálogo con los expertos y el pueblo, entonces ahí hay un divorcio, como lo podemos ver un poco en el caso mexicano, ¿no? Y las reformas electorales, que desafortunadamente pues no escucharon la voz de los servidores públicos que se han dedicado pues más de 30 años, ¿no? A la función pública electoral. Pero bueno, entonces, eh, esa es una primera cuestión que quería aquí plantearles, pero también quiero aquí hablarles también de esta propuesta de, em, bueno, ahorita hablamos del liberalismo, pero quiero aquí hablarles, ¿no? De Luis Villoro. Este es el texto que les recomiendo mucho leer, El poder y el valor, que justo son sus fundamentos de una ética política. Es un texto muy, muy bueno. Luis Villoro, como les decía, es filósofo mexicano y escribe mucho de filosofía política. Y vean, ¿no? Él un poco hace esta distinción también, ¿no? Nos habla de un contrapoder que puede justo romper con esta distorsión, como nos decía ahorita su compañera, ¿no? Esta distorsión de la política, ¿no? Para poder lograr una política ética, una política que no divorcie el interés general, las ideas de justicia, que solamente pueden ser materializadas a partir del uso del poder político, ¿no? De la unión de los integrantes de un cuerpo político, de una comunidad política. Entonces, Luis Villoro nos habla de un contrapoder y entonces distingue, ¿no? Entre ese poder que se utiliza para imponer la voluntad, de ese poder impositivo versus el poder expositivo, ¿no? Entonces, lo mismo un poder que impone una visión específica del mundo, de un poder expositivo, ¿no? Que busca exponer cuáles son las maneras más adecuadas o óptimas en un contexto, en un momento dado, para hacer política. El poder impositivo busca dominar, mientras, bueno, el poder impositivo busca dominar y el poder por el poder mismo, ¿no?
pensemos en el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Y que aquí me faltó terminar el paréntesis que estaba haciendo de Maquiavelo, porque sí es un autor muy incomprendido, porque también tiene otro texto que se llama, ¿no? La segunda década del gobierno de Tito Livio, donde tiene planteamientos más éticos, porque vean que esta técnica, estas recetas del poder político eran sobre todo están contenidas en el príncipe y están pensadas así para los principados. Para Maquiavelo solo habría dos tipos de regímenes políticos, el principado y la república. Y Maquiavelo estaba consciente que la única manera de sostener una república, y esto lo escribe en esta obra que les menciono, la segunda década sobre el gobierno de Tito Livio, la única manera de sostener una república, vean esto, es a partir de la virtud pública. No es casualidad entonces que Maquiavelo sea retomado por el republicanismo, la filosofía política republicanista, neorepublicanista, así se llama una corriente de filosofía política que se va a contraponer al liberalismo para resaltar los valores públicos, la virtud pública como cuestión fundamental para sostener una república, ¿no? Entonces Maquiavelo era un gran admirador, ¿no? Como Rousseau, que es otro republicanista, de la República Veneciana, bueno, de su sagrada Ginebra, ¿no? Pensando en Rousseau. Pero entonces, vean, ¿no? Que aquí también Luis Villoro distingue, ¿no? Entonces, entre el poder impositivo que busca dominar el poder por el poder mismo, y que es verdad que existen personas así, y es verdad que muchos políticos, ¿no? Y que son los que salen todo el tiempo en los medios de comunicación, desafortunadamente, porque esos políticos que sí viven para la política y son los que sostienen a la administración pública, esos profesionales que sí actúan con ética, que están por todos lados, pero que no son visibilizados, porque ya saben ustedes también que pues solamente vende muchas veces, ¿no? Pues lo negativo, pero sabemos que también están ahí, ¿no? Y a veces se nos olvida eso, pero, o sea, es importantísimo, ¿no? Evidentemente visibilizar la corrupción política, pero no es todo dentro del mundo político y por eso pues tenemos un prejuicio y un desencanto. ¿Y qué pasa cuando tenemos este desencanto sobre la política? Porque pensamos que, como lo dijo su compañera, ¿no? Que es una cosa, sobre todo las mujeres, ¿no? Que, que nos han negado muchos espacios políticos y que tenemos esa idea, no, no, es que la política es terrible, es fea, es violenta, es agresiva. Pues a mí me gusta por eso muchísimo la campaña del NDI, ¿no? Que dice, no es el costo, hashtag, no es el costo, ¿no? Participar en política no tiene por qué ser violenta. Una política bien entendida, quienes hacen política bien entendida, no recurren al uso de la violencia. Entonces, esta campaña la hace el NDI en el contexto de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Que muchas personas desde el prejuicio dicen, bueno, es que si las mujeres le quieren entrar a la política, pues que se acostumbren porque así es la política, tienen que aguantar, ¿no? Porque ese es el costo. Entonces la campaña del NDI no es el costo de la política, la violencia política en razón de género, ¿no? Bueno, entonces vean, el poder expositivo, por el contrario, busca valores comunes. El poder solo es un medio y no tiene por qué ser violento. Entonces, miren que este es simplemente un ejemplo de un marco teórico y conceptual que nos propone un filósofo político como Luis Villoro, pero vean, ¿no? Que pues esto eh, hila perfectamente también con lo que nos viene diciendo Maurice Duverger, ¿no? En su clásica obra de introducción a la política, donde nos dice que hay dos visiones contrapuestas, ¿no? Y bueno, y también esta súper propuesta de Hannah Arendt de la promesa de la política. Pero también les quiero aquí mencionar otro texto que recomiendo muchísimo leer de Luis Villoro, que es un texto que publicó en Letras Libres hace muchísimos años, como en los 80s, me parece. Si lo googlean también está, que se llama Ideología
filosofía política y ciencia política, algo así se llama, y lo publicó en Letras Libres hace muchísimos años, Luis Villoro. Pero vean esto, me gusta muchísimo su planteamiento, y casi siempre utilizo la metáfora, analogía de un barco en el mar, espérame, barco, mar, a ver, ¿qué parece? Bueno, aquí está una imagen. Imagínense, ¿están viendo mi pantalla, de casualidad? ¿O no lo están viendo? ¿Sí se ve el barco o no se ve? ¿Sí lo ven o no? Sí, sí se ve. Ah, gracias. Imagínense, es que siempre utilizo esta metáfora para hablar del Estado, de la política. Imagínense, ¿no? Que pues los griegos, los helenos, que son el gran paradigma, ¿no? De la democracia, de la política, pues eran excelentes navegantes, ¿no? Y entonces, em, por eso, el timón del barco, ¿no? La palabra ya en latín, ¿no? Los latinos, los romanos sabían esto, que los griegos eran excelentes navegantes, y entonces la palabra gobernar, gubernare, ¿no? Que en griego es kibernetes, tiene que ver con navegación, ¿no? La palabra gobernar, el gobierno, tiene que ver con la navegación, la conducción de un barco. Timonare, el timón, ¿no? También es la etimología de control del gobierno, ¿no? Timonare. Entonces, imagínense que este barco es el Estado, la ciudad-Estado, el Estado, ¿no? En este texto que les estoy proponiendo leer, Luis Villoro nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre ciencia política, filosofía política e ideología política, ¿no? Entonces, pensando en términos metafóricos, a partir de, bueno, más bien, ¿qué nos ayudaría? ¿Qué tipo de conocimiento nos ayudaría a tener la ciencia política respecto de este barco? Por ejemplo, ¿no? El nivel del mar, la velocidad del viento, con la brújula, ¿no? Pudiéramos saber dónde está el norte, el sur, ¿no? Si pongo la vela en esta dirección, hacia dónde me muevo, etcétera, ¿no? Con la ciencia política podemos saber el número de personas que integran nuestro barco, nuestro estado, nuestro barquito, quiénes están manejando el timón, si es una persona, es un grupo de personas, se intercambian cada cuánto tiempo el manejo, si hay espacios VIP dentro del barco, personas que están muy privilegiadas y personas que a lo mejor hacen los trabajos no muy agradables del barco, como ¿no? Limpiar los excusados, no sé. Entonces, este tipo de conocimientos, desde el punto de vista descriptivo, empírico, nos permite saber la ciencia política, ¿no? En cambio, bueno, y el discurso, Luis Villoro nos habla en términos de discurso. El discurso de la ciencia política, pues es un discurso sobre el ser, sobre lo que es, ¿no? Desde el plano descriptivo. En cambio, ¿qué conocimiento? Vean aquí la importancia de la filosofía política, porque generalmente tenemos un prejuicio también hacia la filosofía política de que es algo que no funciona, ¿no? Que es mucho de braille, muchísimas ideas que no aterrizan, ¿no? ¿no? Incluso los filósofos, está este estereotipo, ¿no? De los que fuman marihuana en la Facultad de Filosofía y Letras son los filósofos que todo el tiempo están ahí soñando en ensoñaciones, ¿no? Creo que necesitamos recordar la importancia entonces de la filosofía política, porque ¿qué tipo de conocimiento nos permite tener la filosofía política pensando en este barco? Vean la pregunta fundamental. ¿Hacia dónde vamos a ir? Sin filosofía política no podemos saber hacia dónde vamos. Vamos al puerto de la democracia, al puerto del comunismo, al puerto del socialismo, a la anarquía, o somos nihilistas y no nos interesa porque la vida no tiene sentido y entonces vamos a dedicarnos a la negación absoluta del ser,
y que exista caos y que gobierne quien quiera porque todo es un absurdo, o creemos en la justicia y pensamos que en el puerto de la democracia, en la isla de la democracia, vamos a poder cambiar la situación del barco porque ahí vamos a modificar las condiciones de desigualdad. Imagínense que en nuestro barquito, pues las mujeres no pueden, no tienen la oportunidad de tomar el timón del barco y solo los hombres. Entonces, vean qué importante es la filosofía política, porque es la filosofía política la que nos permite plantear el deber ser, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que hay una distancia, hay un déficit, hay una brecha entre el ser y el deber ser, evidentemente, ¿no? Y entonces, por eso me encanta este ensayo de Luis Villoro, porque ¿qué pasa cuando hay una desconexión entre filosofía política y ciencia política? Pues nos quedamos en la utopía, nos quedamos en los mártires políticos, ¿no? Cuando no utilizamos el conocimiento científico de la política para conducirnos a ese puerto de la democracia o ese puerto de la igualdad o ese puerto de la justicia, pues nada más estamos ahí, ahora sí, en ensoñaciones, en la utopía. Pero vean algo que también es muy peligroso, la ideología política. Ojo, ¿no? Porque ideología tiene también muchas acepciones y hay quienes lo ven de manera positiva, ¿no? Incluso este, eh, ¿cómo se llama este filósofo contemporáneo que es muy famoso? Slavoj Zizek. Tiene un libro que se llama En defensa de la ideología. Pero ojo, porque también hay una acepción negativa de de ideología y aquí Luis Villoro nos hace una propuesta negativa de ideología. Ideología política, vean, pero ¿qué pasa cuando se utiliza el discurso de la filosofía política, pero en los hechos, en la práctica, no decimos, sí, nos vamos a ir nosotros al puerto de la democracia y vamos a ser más democráticos, pero en los hechos estamos hundiendo nuestro barco, o en los hechos estamos yendo al puerto del autoritarismo o al puerto de la dictadura o del fascismo o lo que ustedes quieran. En la utilización de un discurso filosófico político para reiterar una práctica política, para legitimar un poder político, eso es ideología política. Y es también, nos dice Luis Villoro, un fin de la filosofía política identificar, visibilizar, señalar la ideología política, ¿no? Cuando se utiliza de manera discursiva, de manera ideológica, una filosofía política que está anclada en el discurso del deber ser para legitimar un poder político que es contrario a esos ideales. Entonces, ojo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el camino? Por eso me encanta este ensayo, de verdad, léanlo, a ver qué opinan. Que bueno, yo tenía unos alumnos que eran muy, muy críticos. Me decían, no, es que Luis Villoro es conservador, ¿no? Y tenía muchos alumnos muy marxistas que me cuestionaban este texto, pero a otros les gustaba mucho. Entonces depende de su concepción. Sí, me acuerdo de unos estudiantes que, no, es que Luis Villoro, me dicen, era muy priista, y no sé qué. Bueno, son ahí también ideas, ¿no? Prejuicios, pero ya ustedes tomarán sus propias conclusiones del texto. Pero a mí sí me gusta mucho por esta propuesta, que vean. Entonces, ¿cómo logramos separar la distancia entre el deber ser, este puerto de la democracia? Porque sabemos que la democracia tiene defectos, pero es el puerto, es la isla que hemos pensado que es la menos mala, ¿no? Así lo decimos, ¿no? La, la menos mala de los regímenes políticos, porque sí, el ideal es que no existiera, ¿no? Pero estamos hablando de los seres humanos y todos los problemas que tenemos. Entonces, la democracia es lo mejor que hemos concebido hasta ahora, ¿no? Porque permite derechos humanos y libertad política y etcétera, ¿no? Pero supongamos que todos estamos de acuerdo con que la democracia es lo mejor desde el punto de vista de la filosofía política, del deber ser. ¿Cómo logramos reducir la brecha entre esta política que es utilizada simplemente para ganar las ventajas que implica dominar en este barco, de navegar el barco,
¿cómo reducimos esa brecha entre ciencia política y filosofía política? Nos dice Luis Villoro que con la teoría política. La teoría política es ese puente que une la filosofía con la ciencia. Entonces, una buena teoría política va a tener planteamientos científicos de la política, realistas de la política, sin olvidar el deber ser, ¿no? Sin caer en un abandono o en una ruptura o en un cinismo o en un nihilismo del deber ser de la política. Entonces, para Luis Villoro, en pocas palabras, y un poco retomando el hilo de esta conversación con lo que iniciamos, una buena teoría política, porque puede haber teorías políticas muy malas, pero una buena teoría política va a tener entonces un encuentro entre política y ética, que justo es esta ruptura que tenemos desde la modernidad, pero que vean que la teoría política nos puede ayudar, ¿no? A hacer este reencuentro entre política y ética. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo ese texto y bueno, me gusta muchísimo utilizar esto del barco. Pero bueno, ya para ir cerrando, eh, simplemente vamos a hacer referencia a que en el mundo contemporáneo las diferentes filosofías políticas han intentado, pues también, ¿no? De alguna manera, eh, resolver la relación entre ética y política. Entonces, pues bueno, hay diferentes filosofías políticas, ¿no? Doctrinas políticas también son llamadas doctrinas políticas. A mí me gusta más llamarles filosofías políticas. Pero bueno, no pasa nada. ¿No? Desde filosofías que son muy moralistas, paternalistas, hasta filosofías que buscan ser lo más neutrales desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que en la modernidad, básicamente, ¿no? A partir de Thomas Hobbes y del individualismo metodológico, del contractualismo moderno, pues, y también, ¿no? Enlazado con los ideales de la Revolución Francesa, los ideales de la igualdad, la libertad y la fraternidad, pues, en resumen, y para no irnos tan ya, tanto rollo, el liberalismo político, que no es lo mismo que el neoliberalismo o que el liberalismo económico, aunque tienen mucha relación, pero el liberalismo político, este proyecto de la modernidad anclada en la democracia liberal, pues es el proyecto ganador, es la filosofía política ganadora. Y también ahí, en esa filosofía liberal, hay muchas respuestas a las preguntas del porqué de las crisis actuales, la crisis de la democracia representativa, la crisis de la democracia liberal, porque hay una concepción muy particular, ¿no? De la relación entre política y moral, el Estado y su papel como eh, impulsor o no de una ética política específica, ¿no? Entonces, para el liberalismo, eh, para el liberalismo ortodoxo, el Estado no, el Estado secular, ¿no? El Estado laico, el Estado no tendría por qué asumir una postura ética, una postura moral frente a los individuos, ¿no? Así como antes, ¿no? El rey tenía una postura moral muy específica frente a sus súbditos, el poder paternal, el poder despótico, ¿no? Tenía una concepción moral específica, ¿no? De influencia directa hacia los súbditos. En la democracia liberal, la relación del Estado hacia los individuos del Estado debe ser lo más neutral posible. Entonces, ¿qué ha pasado con el liberalismo? Que sí ha permitido, ¿no? El avance, la aceleración en la tutela de las libertades fundamentales, de los derechos de primera generación, pero ha sido incapaz, ¿no? De resolver
problemas estructurales relacionados con la garantía y tutela, ¿no? De los derechos de segunda, tercera, cuarta generación, los derechos económicos y sociales, ¿no? Porque ahí hay un planteamiento ético y moral muy específico, ¿no? Que ustedes la pueden ver plasmada de la manera de la manera más clara, una manera muy clara de entender la discusión contemporánea entre la relación entre el Estado y la moral, el derecho y la moral, la política y la moral, pues tiene que ver con esta gran obra que publica John Rawls, Teoría de la Justicia, en la década de los 60 del siglo pasado, ¿no? Entonces, imagínense el paradigma del positivismo, que consideraba justo la filosofía política como una cuestión anecdótica, que los estudiantes de ciencia política de las universidades más prestigiosas de la Ivy League de Estados Unidos, del Reino Unido, ¿no? Debían de saber filosofía política, teoría política como historia, ¿no? Como una cuestión histórica, como cuando en derecho estudian derecho romano, muchas veces es, ¿no? Sí, hay mucha vinculación del derecho mexicano con el derecho romano y varias fórmulas, pero poco a poco se vuelve como algo histórico, ¿no? Eso le da otra importancia. Igual, ¿no? Así se consideraba. Entonces, John Rawls publica su teoría de la justicia y entonces revive, saca del cajón donde estaba empolvada la filosofía política para poner sobre la mesa una discusión ética fundamental sobre la justicia. ¿El Estado debe o no debe garantizar derechos económicos, sociales y culturales? ¿No? Entonces, pues John Rawls va a ser defensor de un liberalismo igualitario, ¿no? Donde el Estado sí debe, ¿no? A partir de ciertos principios de justicia, uno, garantizar una igualdad de oportunidades entre todos los miembros, a partir de esta idea del velo de la ignorancia, pero también, ¿no? Se deben de, las desigualdades también deben de promover mayores ventajas para los más desaventajados. Entonces, esto va a ser muy cuestionado por Robert Nozick en su obra Anarquía, ¿cómo se llama? Su obra Estado, Anarquía y Utopía. Es un clásico del libertarismo, que no es lo mismo que liberalismo, ¿no? Donde se considera que el Estado debe ser lo más mínimo, un Estado gendarme que solamente se dedique a las cuestiones de seguridad, pero que los individuos en las esferas privadas deben ser los responsables de satisfacer todos sus intereses. Entonces, como el libertarismo básicamente sostiene, ¿no? Que la moralidad no debe ser de ninguna manera cuestión de Estado, pero el republicanismo, el comunitarismo, bueno, no se diga el comunismo, ¿no? Que desde otra perspectiva también plantea una relación muy diferente, muy específica de la moralidad, la relación entre política y moral. Hay una moral muy clara, en el liberalismo no hay, se supone que hay una neutralidad, pues justo las filosofías comunitaristas, republicanistas, sobre todo las comunitaristas, van a cuestionar esta supuesta neutralidad del Estado. No es cierto que el Estado sea tan neutral como pensamos. Desde que estamos prefiriendo unos valores morales frente a otros, desde las constituciones políticas, desde que estamos prefiriendo ciertas ideas de la justicia en términos de liberalismo igualitario que nos plantea John Rawls, estamos ya dándole peso. Y no es cierto que los individuos sean tan autónomos y tan libres como plantea el liberalismo, ¿no? Hay ciertas determinaciones y contextos que limitan las potencialidades y las capacidades de las personas. Entonces, el comunitarismo va a defender cierto paternalismo, cierta moralidad en el Estado para ayudar a los ciudadanos que no saben muy bien qué es lo que les conviene. Entonces, híjole, es que aquí no podemos agotar todos los temas, pero está este moralismo fuerte, este paternalismo muy fuerte en estas filosofías políticas. Y bueno, y finalmente el republicanismo, que también hubo una charla en donde hablamos de modelos de ciudadanía. El republicanismo me parece como la visión más equilibrada, porque es una respuesta a esta indiferencia que de manera indirecta sí provoca el liberalismo, ¿no? Que cada uno nos encerremos en nuestros mundos privados, diciendo el Estado es lo que tiene que resolver y nos olvida de otros valores fundamentales como la solidaridad humana, ¿no? Entonces decimos, no, cada quien que se rasque con sus propias uñas, que todo el mundo trabaje, son las empresas las que crean los empleos y nosotros nos dedicamos a ser felices en nuestro plano individual.
Pero ¿qué pasa? El republicanismo, el comunitarismo nos dicen, cuidado, porque nos estamos volviendo atomistas y estamos perdiendo valores importantísimos como la solidaridad humana. Entonces, el comunitarismo pues fomenta mucho la colaboración, las costumbres históricas, las tradiciones. Obviamente tiene conflicto porque a veces contrapone los derechos individuales frente a los derechos colectivos, pero tiene cuestiones que también, de cierta manera, son positivas para fomentar la cooperación comunitaria. Y sobre todo el republicanismo me parece la más equilibrada filosofía política contemporánea, bueno, con el pluriculturalismo y otras filosofías políticas que ahí convergen, como el feminismo, el ecologismo, que no están divorciadas y que nos pueden ayudar muchísimo con estos valores éticos que estamos defendiendo en el mundo contemporáneo ante la visibilización cada vez más grande de las desigualdades. El republicanismo justo va a retomar, el neorepublicanismo va a retomar la idea de Petit de eh, la libertad como no dominación. Para el liberalismo la libertad es una libertad negativa. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera siempre que no afecte a los demás. Y John Stuart Mill, desde mi perspectiva, tiene el mejor ensayo publicado jamás sobre la libertad. Me encanta el ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill, porque básicamente defiende, ¿no?, la autonomía moral que tenemos todas las personas de decidir lo que queramos con nuestras propias vidas, ¿no? Dice sobre su cuerpo, sobre el espíritu, sobre el alma. El individuo es soberano. El Estado no tiene por qué imponernos una moral sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra religión, sobre nada. Entonces, deja muy claro en términos filosóficos por qué el Estado no se puede meter con la moral individual, ¿no? Tampoco la sociedad a través de normas sociales y con sanciones morales, ¿no? Ya saben, la clásica moralidad de la sociedad ¿no?, que nos impone, que hay que casarnos, que hay que tener familia, etcétera, ¿no? Eso pues también puede ser cuestionado desde este ensayo, pero, pero el republicanismo trata de mediar, ¿no? Y dice, bueno, sí, vamos a defender los valores individuales, pero como lo decía Maquiavelo y Rousseau lo dice en el contrato social, no podemos sostener un contrato social si no fomentamos una religión civil. Rousseau habla de una religión civil en el contrato social. ¿Qué significa esto? Cultura cívica, ¿no? Traducido al mundo contemporáneo. No podemos sostener un Estado cooperativo, solidario, funcional, si no fomentamos ciertos valores colectivos, ciertos valores públicos, cierta moral republicana, ¿no? Cierto valor a lo público. El liberalismo ha dado un peso muy grande a los valores individuales, a la vida privada, protegido, ¿no?, la libre empresa, pero el Estado, a diferencia de lo que sostiene el liberalismo, sí tiene que tener una ética pública, cívica, muy específica para que se generen lazos comunitarios, lazos sociales, ¿no? Y entendamos el valor de lo público. Pensando también en los romanos, que le daban un peso muy importante a lo público, y en el mundo heleno, que le daban un peso muy sagrado también a la ciudadanía. O sea, recuperar este concepto de ciudadanía, de ciudadano, de vivir la ciudad de forma política. Bueno, con esto terminamos. La conclusión es que no nos dejemos, ¿no?, desalentar por esta ruptura que se da en la modernidad entre política y moral, o política y ética, como ustedes quieran entenderlo. Es muy ambiguo, y perdónenme la ambigüedad de su servidora para usar estos conceptos, pero no nos desanimemos, porque la política históricamente también ha funcionado para generar e incorporar ciertos valores e ideas de justicia en nuestras sociedades, ¿no? El progreso no es lineal, ha sido muy complejo, la historia de la humanidad ha sido terrible, muy compleja, muy caótica, pero no podemos rendirnos, ¿no? No podemos rendirnos ante quienes consideran, a quienes ya renunciaron, ¿no? Eh, yo siempre digo, tenemos dos opciones, ¿no? O como dice Albert Camus en La Peste, o lo negamos todo o lo creemos todo, dice Albert Camus, ¿no? Un poco, porque Camus, si bien es existencialista y reconoce el absurdo de la existencia, está en contra del nihilismo, ¿no? Entonces, dice en La Peste, ¿quién de nuestros conciudadanos
se va a atrever a negarlo todo. Entonces estamos en un momento histórico de creerlo todo o de negarlo todo, lo dice Albert Camus, ¿no? En contra del nihilismo de esta época. Pero entonces, o nos abandonamos a un cinismo de alguna clase política, que del cinismo utilizan la política para vivir de ella, o nos vamos a las lamentaciones, o caemos en el absurdo nihilista, a la negación, o hacemos política desde la filosofía política. Les agradezco muchísimo su atención y ahora sí abro los micrófonos por si alguien quisiera hacer algún comentario, cuestionamiento, aportación. ¿Nos puedes compartir la presentación de Power, digo, de Prezi, por favor? Parece que tiene el micrófono, ¿no? Ay, qué bueno que me dicen. Muchas gracias. Pues si no hubiera más comentarios, les agradezco enormemente su atención, su paciencia, que me aguantaron todo este monólogo que me eché, pero les dejo mi correo electrónico y mi redes social, bueno, mi Twitter, soy muy Twitter, a veces abuso del Twitter, pero estoy a sus órdenes por si ahorita no quisieron comentar algo, pero después me quieren comentar algo, preguntar algo, soy todo oídos. Mi arroba es arroba vale sello M. Entonces, bueno, seguimos en comunicación. Les deseo mucho éxito en este diplomado. Les felicito por tomar este diplomado, ¿no? Que en pocas personas verían la importancia, ¿no? De pensar los problemas político-electorales desde esa perspectiva. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima.